La cuenta atrás. Capítulo 1, 200 gramos de silencio. 9:47 de la noche. El cursor parpadeaba en la pantalla con una cadencia irritante, un metrónomo digital que marcaba el pulso de la ansiedad de Leo. Cada parpadeo era un segundo menos. Tenía 11 años, pero sentía el peso de un corredor de bolsa en un lunes negro. Frente a él, el portal de Evagede, la plataforma educativa del instituto, mostraba el fatídico reloj en la esquina superior derecha. Tiempo restante para la entrega: 1 hora, 12 minutos y 34 segundos. Tenía que entregar 3 trabajos. No 1, ni 2. 3. Un ensayo de 5 páginas sobre la Revolución Francesa, con bibliografía en formato APA, un formato cuyo nombre le sonaba a chiste malo. 20 problemas de trigonometría que parecían jeroglíficos egipcios diseñados para invocar a un demonio matemático. Y, la joya de la corona, el informe de laboratorio de biología sobre la ósmosis en rodajas de patata, que debía incluir tablas, gráficos generados por ordenador y una conclusión personal. La patata. Llevaba 2 días en un vaso de agua con sal en la encimera de la cocina, y ahora olía vagamente a pantano. Ese era el menor de sus problemas. Te digo que no es normal, Ricardo. No es normal. La voz de su madre atravesó la puerta de su habitación como un taladro. No era un grito, era peor. Era un siseo contenido, afilado por el rencor, el tipo de tono que usaba cuando la rabia había superado el punto de ebullición y empezaba a solidificarse en un odio frío y denso. ¿Y qué quieres que haga, Marta? ¿Que baje y le parta la cara? La respuesta de su padre era un murmullo grave, cansado. El sonido de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar del universo. Quiero que hagas algo. Cualquier cosa. Ese hombre nos mira raro. ¿Y ella? Ella no ha salido de casa en 3 días. 3. Y los ruidos, Ricardo, los ruidos por la noche. Leo apretó los dientes e intentó subir el volumen de los auriculares, pero no estaba escuchando música. El silencio era casi peor. Intentó concentrarse en Robespierre, en su reinado del terror. Le pareció irónico. El verdadero terror era un logaritmo neperiano y la sensación de que el mundo adulto a su alrededor se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo. Los vecinos. Siempre los vecinos. Los García. Se habían mudado al piso de abajo hacía 6 meses. Al principio todo fue cordialidad forzada en el ascensor. El señor García era un hombre corpulento, con unas manos como palas y una mirada que nunca llegaba a sonreír del todo. La señora García era delgada, casi etérea, con unos ojos grandes y asustados. Las primeras semanas, su madre comentaba lo discretos que eran. Ahora, esa discreción se había convertido en un silencio sospechoso. 9:58 de la noche. Un golpe seco. Leo se sobresaltó. No venía de la discusión de sus padres. Venía de abajo. Un sonido sordo, pesado. Como si un saco de patatas, se dijo, intentando calmarse, hubiera caído al suelo. Pero no, era más contundente. Más orgánico. Céntrate, Leo. La guillotina. El pueblo hambriento. Escribe. Tecleó un par de frases torpes sobre los estados generales. Sus dedos se sentían torpes, ajenos. La discusión de sus padres había cesado, reemplazada por un silencio denso y hostil que parecía impregnar las paredes. Y en ese silencio, el piso de los García se convirtió en un escenario. Cada crujido de la madera en su propio piso le hacía pensar en pasos furtivos en el de abajo. 10:15 de la noche. Otro ruido.
Esta vez fue un arrastrón. Un sonido largo, rasposo. F F F F F F R R R R R R R S S S H H H H. Como si alguien arrastrara un mueble pesado. Pero no era el chirrido de patas de madera contra el parqué. Era un sonido más suave, más pesado. Como una alfombra. Una alfombra muy, muy pesada. El nudo en su estómago se apretó. Dejó de teclear. El cursor parpadeante ahora parecía burlarse de él. 0 horas, 44 minutos y 19 segundos. Se levantó, sintiendo un cosquilleo en las piernas. Se acercó a la ventana, apartando con un dedo la persiana veneciana. Su habitación daba a un patio interior, un pulmón de cemento y tendederos que compartían 4 bloques de edificios. La ventana de la cocina de los García estaba justo debajo de la suya, arrojando un resplandor amarillento sobre las baldosas húmedas. Y entonces lo vio. La puerta de la cocina de los García se abrió. El señor García salió al patio. Miró hacia arriba, no directamente a la ventana de Leo, sino a la oscuridad general, como un animal nocturno comprobando el terreno. Se movía con una urgencia sigilosa que helaba la sangre. Y arrastraba algo. Era una alfombra. Enrollada. Una de esas alfombras persas de colores oscuros que su madre había admirado una vez en el portal. Pero estaba abultada de forma extraña. No era un cilindro uniforme. Tenía formas. Y mientras la arrastraba hacia el pequeño trastero que cada piso tenía en el patio, una esquina del rollo golpeó contra el suelo. Algo se derramó. Un líquido oscuro. No mucho, solo un pequeño charco que brilló bajo la luz pálida del patio. El señor García se detuvo en seco. Miró la mancha, luego volvió a mirar frenéticamente a las ventanas circundantes. No se movió durante 10 segundos que a Leo le parecieron una eternidad. Luego, con una rapidez sorprendente para su tamaño, sacó un pañuelo del bolsillo, se arrodilló y limpió la mancha con torpes pasadas. Metió el pañuelo de nuevo en el bolsillo, agarró la alfombra y prácticamente la lanzó dentro del trastero, cerrando la puerta con un candado que produjo un clic metálico y definitivo. Leo soltó la persiana como si quemara. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Se apoyó en la pared, con la respiración contenida. Es vino, se dijo. Se le ha caído una botella de vino tinto en la alfombra y la va a llevar a la tintorería. Es eso. Es solo eso. Pero no podía quitarse de la cabeza la forma del bulto. Ni la mirada del señor García. Ni el silencio sepulcral que emanaba de ese piso desde hacía 3 días. 10:40 de la noche. Volvió al ordenador como un autómata. El pánico por el examen se mezclaba ahora con un tipo de miedo diferente, más profundo y primitivo. Trigonometría. Senos, cosenos. ¿Cómo podía pensar en triángulos cuando un hombre acababa de arrastrar una alfombra con forma de cuerpo por el patio? La puerta de su habitación se abrió. Era su padre. Tenía los ojos enrojecidos y olía a la colonia que solo usaba cuando salía a tomar el aire, después de una pelea. ¿Cómo vas, campeón?, preguntó, con una falsa jovialidad que era casi más dolorosa que los gritos. Bien, mintió Leo, sin apartar la vista de la pantalla. 0 horas, 19 minutos y 54 segundos. Tu madre está un poco nerviosa, ya sabes. No le hagas mucho caso. Lo de los vecinos. Son imaginaciones suyas. Leo no dijo nada. Solo asintió. ¿Imaginaciones? ¿Había imaginado él la alfombra? ¿La mancha oscura? Bueno. Termina eso y a la cama.
Mañana será otro día. Su padre le revolvió el pelo y se fue, cerrando la puerta. Y de nuevo, el silencio. Pero ahora el silencio tenía un peso. Pesaba exactamente lo mismo que una alfombra persa enrollada. 10:58 de la noche. El sudor le perlaba la frente. Estaba en el último problema de matemáticas. Copiaba y pegaba fragmentos del informe de biología sin ni siquiera leerlos. El ensayo de historia era un desastre incoherente. Pero tenía que entregarlo. No aprobar era una cosa. Un 0 por no entregar era la guerra nuclear en casa, una guerra que no podía permitirse ahora mismo. 22 horas, 59 minutos y 30 segundos. Arrastró los 3 archivos a la plataforma. La barra de carga apareció. 10%. 30%. Sus padres habían vuelto a discutir en el salón, esta vez sobre dinero. Era un ruido de fondo familiar, casi reconfortante en su normalidad. 60%. 22 horas, 59 minutos y 50 segundos. FFFFFFRRRRRRRSSSHHHH. El sonido otra vez. Desde abajo. El arrastrón. Leo se quedó paralizado. Imposible. La alfombra estaba en el trastero. Lo había visto. 80%. El sonido se repitió, pero esta vez fue diferente. Más lento. Y venía acompañado de algo más. Un leve golpeteo rítmico. Tap. 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 No era de la cocina. Sonaba más cerca. Mucho más cerca. 95%. Tap. 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 Leo tragó saliva. El sonido no venía de abajo. El sonido venía de su propio suelo. Justo debajo de su cama. Como si alguien, en el piso de los García, estuviera de pie en una escalera, con la mano pegada al techo. Su techo. Su suelo. 23 horas, 0 minutos y 0 segundos. Entrega realizada con éxito. El mensaje brilló en verde en la pantalla. Lo había conseguido. Un peso se levantó de sus hombros, solo para ser reemplazado por otro, mucho más frío y pesado. La discusión de sus padres se detuvo. Todo el edificio pareció contener la respiración. Y en el silencio absoluto, el golpeteo continuó. Lento, deliberado, insistente. Tap. 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 Desde el techo de los García. Desde el suelo bajo sus pies. Alguien, o algo, estaba llamando. Y Leo estaba solo en su habitación, con la puerta cerrada y la certeza aterradora de que el reinado del terror no estaba en sus libros de historia. Estaba a punto de empezar, justo debajo de su cama. Capítulo 2. El eco en el silencio. El tap. 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 No cesaba. Era metódico, desesperado. Leo se deslizó fuera de la silla, el cuerpo rígido de miedo. Se movió con la lentitud de un animalillo tratando de no alertar a un depredador. Se arrodilló sobre la alfombra de su habitación y, conteniendo la respiración, pegó la oreja al suelo de madera. El sonido era inconfundible ahora. No era un ruido aleatorio de tuberías o de la estructura del edificio. Era intencionado. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. Una y otra vez. Leo se apartó del suelo como si quemara.
Había visto esa secuencia en películas. La había estudiado en un proyecto de tecnología el año anterior. SOS. Una llamada de auxilio. Su mente se aceleró, tratando de procesar la implicación. No era el señor García. Era otra persona. Alguien atrapado. ¿La señora García? ¿La mujer delgada de ojos asustados que no había visto en días? Tenía que responder. Tenía que hacerle saber que alguien la había oído. Pero, ¿cómo? Gritar era imposible. Golpear el suelo alertaría al señor García. Y a sus padres. Miró a su alrededor, frenético. Su vista se posó en su escritorio. Sobre un libro de texto había una canica, una ojo de gato, que usaba como amuleto de la suerte para los exámenes. La cogió. Su superficie era fría y lisa. Se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación, justo encima de donde los golpes eran más claros. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera en el piso de abajo. Con los dedos temblorosos, dejó caer la canica. Toc. El pequeño y agudo sonido pareció atronador en el silencio. Inmediatamente después, los golpes desde abajo cesaron. Leo se quedó inmóvil, con la oreja pegada a la madera. Silencio. Un silencio absoluto, más aterrador que el golpeteo. Y entonces lo oyó. Un sonido ahogado. Un grito sofocado, cortado abruptamente. Seguido por el estruendo de algo pesado cayendo. Luego, más silencio. Leo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. El terror se apoderó de él, frío y paralizante. Había hecho algo terrible. Al responder, había delatado a la persona que pedía ayuda. La había sentenciado. Esa noche no durmió en su cama. Sacó un viejo saco de dormir del armario y se acurrucó en la esquina más alejada de la habitación, con una lámpara de escritorio encendida, observando el trozo de suelo bajo su cama como si una criatura de pesadilla pudiera emerger de él en cualquier momento. A la mañana siguiente, en la cocina, el ambiente era glacial. Su madre tenía ojeras profundas y movía la taza de café sin beber. Su padre leía el periódico con una concentración exagerada. ¿Dormiste bien?, preguntó su padre sin levantar la vista. Sí, mintió Leo. Su voz sonó débil. Anoche te oí dar vueltas, dijo su madre, y sus ojos se clavaron en él. Eran los mismos ojos asustados que recordaba de la señora García. ¿Oíste algo? Leo dudó. La mentira estaba en la punta de su lengua, la respuesta fácil para evitar problemas. Pero la imagen del grito ahogado se lo impidió. Sí, admitió en un susurro. Golpes. Su padre suspiró, doblando el periódico. Marta, por favor. No empieces. Son las tuberías. O la calefacción. No eran tuberías, Ricardo. Insistió ella. Y Leo también lo oyó. Leo está sugestionado por tus historias. Se miraron el uno al otro a través de la mesa, y Leo se sintió invisible, un mero pretexto para su batalla. Se levantó, cogió su mochila y salió del apartamento sin despedirse. No podía soportarlo. Estaba solo en esto. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué había en ese trastero. Capítulo 3. La puerta entornada. La jornada escolar fue una tortura borrosa. Las ecuaciones en la pizarra se mezclaban con secuencias de SOS. La voz del profesor de historia era un murmullo lejano tras el recuerdo del grito ahogado. En el recreo, en lugar de jugar al fútbol, se escondió en la biblioteca y buscó insonorización de habitaciones y casos de secuestro doméstico
en los ordenadores, cerrando las ventanas del navegador cada vez que alguien pasaba cerca. Cuando volvió a casa, el edificio le pareció una tumba. Cada piso era un mausoleo de secretos. Su plan era simple: coger la bolsa de la basura orgánica, bajar al patio y examinar el trastero de los García de cerca. Con el pretexto de tirar la basura, salió de su piso. El corazón le latía en los oídos. Bajó las escaleras en lugar de coger el ascensor. La puerta que daba al patio estaba pesada y fría. La empujó. Ahí estaba. El pequeño trastero de ladrillo rojo, con su puerta de metal descolorido. Y el candado. Era un bloque de latón grueso y robusto. Imposible de abrir. Se arrodilló, fingiendo atarse un zapato, y miró al suelo. La mancha que el señor García había limpiado seguía allí, un fantasma parduzco sobre el cemento. Pasó un dedo sobre ella. Estaba seca, pero al acercar el dedo a su nariz, percibió un olor débil, metálico y ligeramente dulzón. Un olor que le recordó a la vez que se cayó de la bicicleta y se abrió la rodilla. Era el olor de la sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó y, mientras se dirigía de vuelta al portal, su mirada se desvió hacia la puerta del piso de los García. Y su sangre se geló. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba entornada. Una rendija de no más de 1 centímetro de oscuridad invitaba a mirar. ¿La había dejado abierta el señor García por error? ¿O era una trampa? No pudo evitarlo. Era una fuerza más poderosa que su miedo. Dejó la bolsa de basura en el suelo y se acercó, paso a paso. Empujó la puerta con la punta del dedo. Se abrió sin hacer ruido, revelando un trozo del recibidor. El olor le golpeó primero. Un aroma abrumador a lejía y amoníaco. Un olor químico que luchaba desesperadamente por enmascarar otro, el mismo olor metálico del patio, pero 1000 veces más intenso. Asomó la cabeza. El piso estaba en penumbra. El salón era visible desde donde estaba. Parecía normal, excepto por una cosa: estaba impecablemente limpio. Anormalmente limpio. El suelo de parqué brillaba como un espejo. Pero entonces vio las marcas. Unas líneas finas, casi invisibles, arañadas en el barniz del suelo. Marcas de arrastre que iban desde el centro del salón hasta un pasillo que se perdía en la oscuridad. Eran las mismas marcas que habría dejado una alfombra pesada. Junto a la pared, vio un cubo de fregar y una fregona. Aún estaban húmedos. Un crujido. Un suelo de madera había sonado en el interior del pasillo oscuro. El pánico se apoderó de Leo. Retrocedió de un salto, su corazón desbocado. No esperó a coger la basura. Corrió escaleras arriba, de dos en dos, sin atreverse a mirar atrás. Irrumpió en su apartamento, cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo. Estaba temblando, sin aliento, apoyado contra la puerta. Ya no tenía dudas. Tenía pruebas. Olía a ellas, las había visto. Tenía que contárselo a sus padres. Tenía que hacer que le creyeran. Capítulo 4, 200 gramos de verdad. Entró en el salón como un huracán. Sus padres estaban allí, sentados en sofás opuestos, envueltos en el tenso silencio que seguía a otra discusión. Estaba abierta. Gritó Leo, incapaz de controlar el temblor de su voz. La puerta de los García. Y el olor. Huele a lejía y a sangre. Y hay marcas en el suelo. Su madre se levantó de un salto. ¿Qué dices? ¿Has entrado? Solo he mirado. Arrastraron algo. Papá, tienes que creerme. Su padre se frotó la cara con cansancio.
Leo, hijo, ya hemos hablado de esto. No puedes entrar en casa de los vecinos. Estás dejando que la imaginación te domine. No es mi imaginación. Sollozó Leo, la frustración y el miedo desbordándose. Oí a alguien pedir socorro. Hacían SOS con golpes. Ricardo, por el amor de Dios, escúchale. Exclamó su madre, poniéndose al lado de Leo, formando un frente unido por primera vez en semanas. Lo que necesita es calmarse, no que le alimentes las fantasías. Ya tenemos suficientes problemas. El timbre sonó. Los tres se quedaron helados. El sonido agudo y alegre del timbre era una profanación en la atmósfera asfixiante del piso. Se miraron unos a otros. ¿Quién podía ser? Ricardo, con un suspiro de resignación, fue a abrir. Miró por la mirilla. Su expresión cambió. Se enderezó, forzó una sonrisa y abrió la puerta. En el umbral estaba el señor García. Sostenía un pequeño plato de postre cubierto con film transparente. En el plato había un trozo de bizcocho. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y pequeños. Buenas tardes, vecinos, dijo con una voz untuosa. Disculpen la molestia. Mi mujer, Elena, ha hecho un bizcocho de limón y hemos pensado en compartir un trozo con ustedes. Hacía tiempo que no la veía, Marta, y quería tener un detalle. La madre de Leo se quedó sin palabras. La escena era tan absurdamente normal que resultaba grotesca. ¿Qué? ¡Qué amable, señor García! Muchas gracias, balbuceó Ricardo, intentando salvar la situación. Los ojos del señor García pasaron por encima del hombro de Ricardo y se clavaron en Leo. Por un instante, solo un instante, la máscara de cordialidad cayó. La mirada que le dirigió a Leo era de puro hielo, una amenaza silenciosa que le gritaba: sé que has estado husmeando. Cierra la boca o serás el siguiente. Leo sintió una oleada de terror, pero también de rabia. La audacia de aquel hombre. Traerles un pastel como coartada. Usar el nombre de su esposa como si nada. En ese momento, algo dentro de Leo se rompió. El miedo dio paso a una valentía desesperada. Es mentira. Gritó, señalando al hombre con el dedo. La señora García no ha hecho ningún bizcocho. Usted le ha hecho algo. ¿Dónde está? El cambio en el rostro del señor García fue aterrador. La falsa sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. El plato de bizcocho cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Niño insolente. Rugió, y dio un paso hacia el interior del apartamento. Un momento. Gritó Ricardo, poniéndose instintivamente delante de Leo para protegerlo. Quite sus sucias manos de mi hijo. Chilló Marta, que ya estaba marcando un número en el teléfono con dedos temblorosos. El señor García no parecía humano. Parecía una bestia acorralada. Con un gruñido, empujó a Ricardo con una fuerza descomunal, lanzándolo contra una estantería. Se abalanzó hacia Leo. Pero Marta fue más rápida. Le lanzó el teléfono fijo a la cabeza. El golpe le hizo tambalearse, dándole a Ricardo el segundo que necesitaba para recuperarse y placarlo, arrastrándolo hacia el rellano en un torbellino de gritos y golpes. Capítulo 5. La luz del patio. Lo que siguió fue un caos de sirenas, luces azules parpadeando en las paredes del salón y voces autoritarias en la escalera. El señor García, reducido y esposado, no dejaba de gritar que sus vecinos estaban locos, que el niño era un mentiroso. 2 agentes de policía entraron en el piso.
Eran un hombre mayor y una mujer joven. Escucharon la historia entrecortada de Ricardo y Marta. Miraban a Leo con una mezcla de compasión y escepticismo. Un bizcocho, ruidos, una puerta abierta. Resumió el agente mayor. Podría ser una simple disputa vecinal que se ha ido de las manos. No. Insistió Leo, acercándose. El trastero. La alfombra. Y los golpes. Era un SOS, se lo juro. La agente joven se arrodilló para quedar a su altura. ¿Estás seguro, campeón? Sí. ¿Y la mancha en el patio? Es sangre. La certeza en la voz de Leo fue suficiente. La agente miró a su compañero, que asintió con la cabeza. Bajaron al patio con la familia y con un García que ahora guardaba un silencio pétreo. Un cerrajero de la policía reventó el candado del trastero con una cizalla. Abrieron la puerta. Dentro estaba la alfombra persa, enrollada. Los agentes la sacaron con cuidado y la desenrollaron en el suelo del patio, bajo la atenta mirada de todos. Estaba vacía. Un suspiro colectivo de decepción y confusión. El señor García esbozó una sonrisa triunfante. Ricardo puso una mano en el hombro de Leo, una mezcla de «te lo dije» y de consuelo. Pero la agente joven señaló la tela. «Miren». La alfombra estaba cubierta de manchas oscuras y rígidas. Y el olor, ahora al aire libre, era inconfundible. Necesitamos una orden para entrar en el piso, dijo el agente mayor por su radio. No hizo falta. Mientras esperaban, otro equipo de policías subió al apartamento de los García. A los pocos minutos, la puerta se abrió de golpe. Habían encontrado una inconsistencia en la cerradura y habían entrado. Un agente se asomó al rellano. Su rostro estaba pálido. La hemos encontrado. La señora García estaba en el dormitorio del fondo, encerrada en un armario. Estaba atada y amordazada, pero viva. Estaba débil, deshidratada, pero viva. Más tarde, en el hospital, contó la historia. Su marido llevaba meses siendo violento. Aquella noche, durante una discusión, la había golpeado dejándola inconsciente. Presa del pánico, la enrolló en la alfombra para deshacerse de ella, pero se acobardó. La sacó y la encerró en el armario. Fue ella, al recuperar la consciencia, quien empezó a golpear el techo con el mango de un cepillo, esperando contra toda esperanza que el niño silencioso del piso de arriba la oyera. El pequeño toc de la canica de Leo le había dado esperanzas, pero también había alertado a su marido, que entró y la golpeó de nuevo hasta dejarla en silencio. Días después, la paz había regresado al edificio. Una paz real, no el silencio tenso de antes. El piso de abajo estaba precintado. El trastero, vacío. Leo estaba en su habitación, sentado en su escritorio. No había deberes urgentes ni discusiones en el salón. Sus padres entraron juntos. Su padre se apoyó en el marco de la puerta. Leo. Empezó, pero la voz se le quebró. Se acercó y le puso una mano en el hombro. No era el gesto condescendiente de antes. Era firme, lleno de un respeto que Leo nunca había sentido. Salvaste una vida, hijo. Su madre le abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su cabeza. Siempre te creeré, le susurró. Leo miró por la ventana hacia el patio interior. La luz del atardecer bañaba el cemento y los tendederos vacíos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Era ligero. Era el sonido de la calma. El sonido de un niño que, entre logaritmos y revoluciones francesas, había aprendido a escuchar los ecos del mundo real y había tenido el valor de responder.
Y al hacerlo, no solo había salvado a su vecina, sino también, de alguna manera, a su propia familia.